Buenas tardes, asesor y compañeros. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UB. Soy alumno de la licenciatura en Derecho. Estamos en la materia de Derecho Internacional. El reto es el número 5, ¿qué reglas se rompen? Como les digo, soy alumno de la UB. Mi nombre es Juan Salcido Hernández. El nombre de mi asesor es el doctor Arturo Facundo Quintero. Y en este reto trataremos de analizar las leyes, tratados o convenciones que están implícitos en una película. En este caso me elegí la lista de Schindler, no sé si la haya pronunciado bien. Pues es una película icona cinematográfica que trata el tema del genocidio o el crimen de lesa humanidad en contra de la población judía por parte del régimen alemán, ¿verdad? En este caso de Adolfo Hitler. Bueno, pues esta película trata sobre un empresario, Oskar Schindler, en el que este empresario formaba parte de la élite del gobierno nazi. A raíz de esto, este empresario crea una empresa aprovechándose de la situación que en ese entonces reinaba por parte del Estado alemán, ya que a la subida de Adolfo Hitler empezó a instituir nuevas leyes. De hecho, estas leyes se llaman las leyes de Nuremberg, algo así. Bueno, eran unas leyes antisemitas. En ellas se le quitaban todos los derechos a las personas de origen judío, que tenían alguna relación, ¿verdad? Ya después esta política pues se fue en contra de otros grupos colectivos como los gitanos o de hecho homosexuales o los que tenían una preferencia política que no era afín al régimen político de Alemania nazi. Bueno, durante este proceso de la película se ve el ajetreo social, se ve donde a raíz de la invasión de Alemania a Polonia, en la ciudad de Cracovia, que es una de las 3 ciudades más importantes de Polonia. Bueno, pues ahí se ve donde los militares empiezan a separar a estos grupos, a los judíos, en lugares de concentración, ¿verdad? Entonces, pues se ve todo este cambio radical en las costumbres del pueblo invadido por Alemania. De hecho, estas leyes que se habían formado, pues les quitaban todos los derechos. De hecho, muchos funcionarios judíos, pues se les quitó su empleo, a los estudiantes no se les permitió la educación, y de hecho pues no se les otorgaban derechos al trabajo, ya que de hecho recordamos que en el año de 1919, en el Tratado de Versalles, ya se había creado la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, pues no, esos acuerdos pues nunca se concretaron por parte de los Estados miembros, ¿verdad? Y menos de Alemania, porque pues, mediante ese tratado había sido el gran perdedor. De hecho, a Alemania se le condenó con una indemnización que, bueno, analizando hasta ahorita, de hecho apenas en el 2010 la terminó de pagar, ¿verdad? Entonces, pues unos datos, ¿verdad? Que creía que ese tratado todavía es hasta hace 12 años todavía
estuviera presente. De hecho, fue una de las causas por la que Alemania pues ya ven que estaba separado por dos bloques, fue la reunificación, se les permitió la reunificación de Alemania para que terminara de pagar esta indemnización a los pueblos pues ganadores de la Primera Guerra Mundial. Bueno, otro de los pues de hecho, pues no, en ese entonces pues era esa organización de la Sociedad de las Naciones, pues no tenía, a pesar de que estaba constituida, pues no tenía gran poder. De hecho, con la presión de Hitler al poder, hizo nuevos convenios en la que en ese tratado se le negaba cualquier poderío militar a Alemania, ¿verdad? Pero mediante sus tratados volvió a hacer otros tratados donde pactó con Gran Bretaña, Francia y otros países para que se le permitiera unas concesiones. De hecho, en esos tratados a Alemania se le condenó y se le quitó el 13% de su territorio. Entonces, a la subida de Hitler, volvió a negociar esos tratados para permitírsele anexarse a algunos estados. De hecho, se anexó a Checoslovaquia, se anexó ese estado, pero con la venencia de Francia, Gran Bretaña, Italia y otro país, no recuerdo muy bien. Pero pues fue a raíz de que pues en ese entonces había terminado la Primera Guerra Mundial, los países estaban pues en decadencia por esas pérdidas económicas, militares y sociales, ¿verdad? Entonces el pueblo alemán pues aprovechó. De hecho, también pactó con Rusia un tratado en el que Rusia pues Alemania se pactó secretamente que se iban a dividir Polonia, el país donde sucedieron estos hechos pues que narra la película, la lista de Schindler. Y desgraciadamente pues en ese entonces no existían las organizaciones de las Naciones Unidas y ni siquiera no había una regulación conforme a los derechos internacionales, los derechos humanos, ¿verdad? Que fueron instituidos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues pues durante la película se observaron muchos atropellos. De hecho, a la comunidad judía se les obligó a trabajar, ¿verdad? Como esclavos. Trabajaban, pero pues las situaciones se podía decir que era una esclavitud, eran trabajos forzados, que pues allí también se rompe una de las reglas que es a la no esclavitud, que está consagrada en la Declaración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? En la Carta de la ONU. Y pues tampoco existían, yo digo, una coacción a este estado. Bueno, precisamente esas son las conclusiones. Y bueno, en este caso el personaje icónico también fue Amon Goth, que era el comandante militar encargado de gueto, este campo de concentración donde pues el señor sádicamente daba muerte a las personas, ¿verdad? Sin miramiento, a veces sin ninguna causa los asesinaba, ¿verdad? Entonces, pues ahí también hay una violación a un derecho a la vida que está consagrado en las garantías individuales. Antes aquí en México se decían que eran garantías individuales, ¿verdad?
ahora son derechos humanos mediante la regulación que se hizo el 10 de junio en el 2000, no fue el 2011, el 2011. Entonces fue un gran avance en materia de derechos humanos, que en ese entonces pues no se trataban como derechos humanos, pero en algunas constituciones pues eran derechos de gentes, derechos fundamentales. Bueno, a manera de conclusión, señalo la importancia del respeto a estos derechos, porque pues sí, que como dice que lo pactado obliga. Entonces, pues si los estados miembros pactaron un contrato, un convenio, pues no respetan esos convenios, pues esto va a caer en conductas de agresión bélicas, y pues en sí la ONU, como la ONU, la OEA, lo que persiguen son la resolución pacífica de todas las controversias que tengamos. De hecho, aquí se viene a la frase célebre de Benito Juárez: respeto al derecho ajeno de la paz. Bueno, es todo, compañeros, y muchas gracias. Hasta luego.